Hola a todos, gracias por conectarse nuevamente en nuestra serie de Toronto Costa Rican Outreach Program. Em, Como ven, hemos cambiado de plataforma y muchísimas gracias a Jennifer from the Healthcare Training Experience por toda la colaboración que nos ha dado en este proceso. Como ya todos saben, ¿verdad? La idea es establecer un puente y colaboraciones entre lugares o países desarrollados y países en vía de desarrollo para tener mejor acceso a herramientas para ofrecer mejor calidad de cuidado clínico en los pacientes de cuidado crítico y anestesia. Y hoy tengo el placer de compartirles a mi amigo José, que es un súper intensivista que trabaja en Argentina. Nos conocimos aquí en Toronto y es un crack de la ventilación mecánica, así que aprovechen demasiado esta presentación y sáquenle el jugo porque es todo un honor contar con él presentándonos el día de hoy y nos va a hablar de las estrategias de monitoreo no invasivo para el esfuerzo respiratorio y la protección pulmonar y diafragmática. Entonces, si tienen preguntas, por favor los pueden poner en el área de Q&A y después al final las revisamos. Le paso el micrófono a José. Gracias por estar acá. Bueno, gracias Diana por la invitación. Un placer, gracias a los que están ahí por estar para escuchar. Perfecto, entonces como dijo Diana, hoy vamos a hablar de estrategias para el monitoreo del esfuerzo durante la ventilación mecánica, con el objetivo de facilitar la ventilación protectiva pulmonar y diafragmática. Y el primer disclaimer que voy a hacer es que si bien Diana dijo que esto era para intentar mejorar la atención que le damos a nuestros pacientes, lo primero que voy a decir es que, bueno, la evidencia a favor de qué tan relevante es hacer esto es escasa por ahora en cuanto a cómo impacta esto a outcomes de pacientes, así que me voy a tener que aguantar un poquito y creer. Después vamos a mostrar un poquito de datos epidemiológicos para ver si los convenzo un poco más, pero va a haber bastante fisiología involucrada acá. Y la idea va a ser no hacerlo demasiado largo y después que haya tiempo para preguntas, porque si no tampoco aportar demasiada cosa nueva o por lo menos compleja, por ahí no se justifica. Entonces, el primer concepto, y que creo que todos los que están acá lo conocen, es que la presión de distensión pulmonar elevada genera injuria pulmonar. Esto lo sabemos, bueno, por mucha información preclínica en modelos animales y con el trial probablemente más paradigmático de todos los de la terapia intensiva, que es el trial de Brower, el ARMA Trial, publicado en New England del año 2000, en el que se testeó una estrategia de 6 mililitros kilo versus una de 12 mililitros kilo, con limitación de la presión de plató en la rama de intervención a menos de 30, y en la que se demostró que estar ventilado a 6 mililitros kilo y con plató menos de 30 claramente mejoraba los outcomes en los pacientes con distrés que estaban ventilados. Eh, para ir un poquito más lejos quizás, y tratar de entender por qué en realidad la presión de distensión pulmonar es la que genera injuria y no el volumen necesariamente, podemos reunirnos de este trial un poquito, no es un trial, perdón, a este estudio, este metaanálisis más reciente de Ewan Goliger, que lo publicaron en el Blue del 2021, en el que se ve que el efecto de las estrategias de bajo volumen tidal acá en rojo y volumen tidal alto sobre mortalidad en realidad depende de la elastancia de base del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los pacientes que tienen muy baja compliance, muy alta elastancia, los pacientes más severos con los pulmones más chiquitos, claramente se benefician de estar ventilados a bajo volumen tidal. Entonces acá la mortalidad es mucho menor en los pacientes ventilados a bajo volumen tidal comparada con los pacientes ventilados a alto volumen tidal. Lo cual sugiere que, bueno, si tus pulmones son chicos y esa estrategia de volumen en realidad limita el volumen y eso limita la presión, probablemente eso sea el mecanismo que reduce la mortalidad. Pero interesantemente, en los pacientes que tienen elastancias más bien bajas, compliance más bien altas, pacientes con pulmones más o menos normales, fíjense, estar ventilado a 6 o 12 mililitros kilo es más o menos lo mismo en cuanto a mortalidad. Esto probablemente le aporte un poco más de evidencia al tema de que lo que nos importa es la presión de distensión del pulmón y no solo el volumen tidal. ¿Y por qué vuelvo sobre esto? Bueno, porque esto es como el eslabón número uno, número dos, pero bueno, importante, de las estrategias de ventilación pulmonar y diafragmática, porque no apuntan a no meramente a la limitación del volumen, sino a la limitación de la presión de distensión del pulmón, que ahora vamos a ver cómo la magnitud del esfuerzo la puede modificar. La segunda parte importante de esto es que, bueno, el esfuerzo respiratorio insuficiente y probablemente el excesivo también puede generar outcomes negativos, particularmente generando injuria diafragmática. Ewan Goliger es uno de los líderes en el desarrollo de evidencia
a favor de estas hipótesis. Y hay dos estudios bastante paradigmáticos, que son dos estudios observacionales sobre una cohorte grande de pacientes ventilados, a los que cuando pacientes entraban y se los ventilaban, les realizaban ecografías diafragmáticas seriadas para evaluar A, el grosor diafragmático, y B, la fracción de engrosamiento como subrogante de la magnitud del esfuerzo de los pacientes. Y hay dos hallazgos súper importantes. Uno, en este gráfico que parece un poco complejo, pero no es tan complejo, fíjense cómo el cambio del grosor diafragmático, o sea, la atrofia diafragmática cuando el grosor se hace negativo o el porcentaje de disminución es menor, y el engrosamiento, ¿sí? Después vamos a discutir por qué puede ser este engrosamiento que ocurra, pero el engrosamiento del diafragma se asocian a tener poco esfuerzo, evidenciado por baja fracción de contracción del diafragma, o al alto esfuerzo, evidenciada por una fracción de engrosamiento alta, ¿sí? Y cuanto peor es esto, es decir, cuanto más atrofia tienen los pacientes, o cuanto más, no le vamos a decir hipertrofia, pero vamos a decir engrosamiento tienen, mayor es la duración de la ventilación mecánica. ¿Y quiénes son los pacientes que tienen menos duración de ventilación mecánica? Bueno, los que no tienen cambio, básicamente, del grosor diafragmático, no tienen atrofia, importantemente, no tienen este engrosamiento y se mantuvieron con magnitudes de esfuerzo intermedias, digamos, de entre el 20 al 40%, que representan básicamente la magnitud del esfuerzo de un paciente o de una persona sana en reposo, ¿sí? Y acá es otra forma de verlo, como los pacientes que tienen una fracción de engrosamiento promedio durante los 3 primeros días de ventilación mecánica intermedia, 20-25%, ni muy baja como está acá, ni muy alta como está acá, son los pacientes que tienen menor duración de la ventilación mecánica. Entonces, el esfuerzo respiratorio insuficiente, probablemente, insuficiente y secundario, que llevando a atrofia diafragmático, y el excesivo que puede llegar a generar este engrosamiento diafragmático del cual todavía no entendemos muy bien consecuencia de qué es, seguro que no es hipertrofia, que podría ser beneficiosa, pero algo que genera injuria, se asocia a outcomes negativos como son duración de la ventilación mecánica prolongada, y también se asocian a más traqueostomías y más días y más eventos asociados a la ventilación mecánica como infecciones. Basándose en estos dos conceptos, entonces es que se fundamenta o intenta fundamentarse el concepto de la ventilación protectiva pulmonar diafragmática. Y esto es lo que hacemos nosotros todos los días y por lo que refiere a la complejidad de todo esto. Nosotros ventilamos pacientes porque tienen insuficiencia respiratoria aguda y lo primero que nos preocupa, como es lógico y porque hay trials y porque la evidencia es más fuerte a favor de esto, nos preocupamos porque puede existir injuria pulmonar por la ventilación mecánica. Este es un mecanismo que está claramente asentado en modelos preclínicos. Hay evidencia de que bajar el volumen trial y probablemente, como les dije antes, bajar las presiones disminuya la injuria pulmonar ventilación mecánica. Entonces lo primero que vamos a hacer es reducir la presión de distensión pulmonar y para eso, ustedes practican terapia intensiva todos los días, saben que es usualmente necesario abolir o por lo menos reducir el esfuerzo respiratorio. Y esa es la estrategia de base. De hecho, usamos bloqueantes musculares durante las primeras 48 horas de forma bastante, diría, sistemática en pacientes, por lo menos los que son muy severos. ¿Cuál es el problema de abolir o reducir el esfuerzo respiratorio? Bueno, el riesgo de atrofia diafragmática está ahí. Y ya vimos que la atrofia diafragmática, la injuria diafragmática, también se asocia a malos outcomes. Entonces, esto también es un evento que deberíamos intentar evitar. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, acá no tenemos súper buena evidencia de trial, tenemos la evidencia que les acabo de mostrar, pero probablemente permitir refuerzos respiratorios de una magnitud adecuada, y a lo largo de la charla vamos a discutir qué es adecuado y qué puede no ser adecuado y de dónde salen estos números, para prevenir esta atrofia diafragmática. ¿Cuál es el problema de permitir esfuerzos respiratorios? Bueno, a medida que el paciente presenta esfuerzos respiratorios, si nosotros no logramos modularlos o acomodarlos o ajustarlos a una magnitud determinada, eso puede aumentar el riesgo de que aumente la presión de distensión pulmonar, porque se suma la magnitud de la presión que genera el respirador a la magnitud de la presión que genera el paciente con su esfuerzo respiratorio, generando de vuelta injuria pulmonar por ventilación mecánica asociada al esfuerzo del paciente, y este probable evento de injuria diafragmática por exceso de carga que podría representarse en este engrosamiento del diafragma y que también se asocia a malos outcomes. Entonces, la idea de esta estrategia de ventilación protectiva pulmonar diafragmática es tratar de encontrar el punto intermedio. ¿Cuáles son la pata más débil de todo esto? Bueno, por ahora no tenemos súper buena evidencia de cómo hacer esto. Yo a lo largo de la charla de hoy vamos a plantear primero cómo podemos monitorear, cómo podemos ver
qué es lo que está pasando. Y segundo, vamos a discutir qué estrategias pueden llegar a servir para hacer estas cosas. Y tercero, a ver, bueno, esto hace falta hacerlo. Y ahí por ahí, si se abre un poquito el debate, va a estar bueno porque claramente no hay evidencia incontrastable de que esto sea así o de cómo hacerlo, al menos. Entonces, es muy, muy difícil hacer que los pacientes estén en este equilibrio de ventilación protectiva pulmonar diafragmática. Y esto no lo digo yo, sino que acá tenemos datos epidemiológicos bastante fuertes. Esto es de una cohorte de pacientes ventilados en las unidades, en la terapia intensiva del Toronto General Hospital, que es donde trabaja Diana, en Canadá, en lo que es a los pacientes que ingresaban a la terapia intensiva y estaban ventilados, les medíamos la magnitud del esfuerzo, medida con dos variables no invasivas, que son la presión de oclusión y la P01. No me meto ahora en detalle qué es esto porque lo vamos a ver en un segundito, pero créanme que son dos variables que sirven para medir la magnitud del esfuerzo. Y además les cuantificamos la presión transpulmonar, es decir, la presión que era consecuencia de A, cuánta presión general el respirador, y B, la magnitud del esfuerzo del paciente. Y les cuantificamos la driving pressure, la que medimos todos los días nosotros como presión pico menos plató. Acá le pusimos driving pressure menos PIP. Driving pressure dinámica porque no teníamos valores de plató, pero esta es la presión pico menos la PIP. ¿Y qué pasa? Bueno, miren, el primer día de ventilación mecánica, casi ningún paciente tiene esfuerzos respiratorios. Por lo tanto, todo este gran grupo de acá de 800 pacientes más o menos, de los 980 ventilados en el día uno, están claramente en riesgo de atrofia diafragmática. No están haciendo ningún tipo de esfuerzo, sin esfuerzo respiratorio. Riesgo de injuria pulmonar, injuria diafragmática por desuso. ¿Qué pasa a lo largo que pasa el tiempo? Bueno, obviamente que va habiendo menos pacientes porque se van extubando y se van muriendo. Pero la proporción de pacientes que tienen magnitudes de esfuerzo, digamos, intermedias, que serían el verde acá, va progresivamente aumentando, ¿sí? Pero eso, ¿qué pasa? Ocurre a expensas de aumentar también la proporción de pacientes con presiones de distensión pulmonar excesivas y muy, muy excesivas. Es decir, a medida que empezamos a despertar a los pacientes y a dejarlos respirar, la capacidad o la proporción de pacientes que se encuentran en este rango de protección pulmonar y diafragmática es realmente chiquito. Obviamente, es un estudio observacional en el que no hay ninguna estrategia determinada, pero esto refleja la práctica habitual de uno de los centros de más volumen de pacientes ventilados en el mundo. O sea, esto probablemente represente más o menos adecuadamente la práctica clínica habitual. Así que en principio es muy, muy difícil, o por lo menos no lo hacemos habitualmente, no apuntamos a mantener esta protección pulmonar y diafragmática. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, lo primero que podemos decir, más allá de la evidencia que existe a favor de hacerlo, no hacerlo y de cómo hacerlo, es que el monitoreo es clave para minimizar este riesgo de injuria pulmonar y diafragmática. Y ahora nos metemos un poquitito más en el desarrollo de la fisiología de todo esto, que tampoco es demasiado complejo, es lo que hacen ustedes todos los días, ¿no es cierto? Bueno, cuando el paciente respira espontáneamente, se aplican dos, y están ventilados, se aplican dos presiones. Una es la presión que aplica el respirador a los pulmones, ¿sí? Evidenciada por la driving pressure del respirador. En presión control le pusimos 15 de presión, son 15 centímetros de agua de presión que reciben esos pulmones, ¿no es cierto? Cuando el paciente respira espontáneamente, a eso se le suma la magnitud de la presión que generan los músculos respiratorios, particularmente el diafragma, que negativizan esa presión pleural, que es como respiramos nosotros fuera del ventilador. Entonces, esas dos presiones se van sumando. La presión alveolar, que está representada por lo que se genera por el respirador, y la presión esofágica o la presión pleural, que es la que representa la magnitud del esfuerzo del paciente, nos van a dar esta nueva presión transpulmonar. Yo ahí puse presión esofágica porque habitualmente nosotros no medimos la presión pleural, no se usa en la práctica habitual, como ustedes saben, meter un catéter adentro de la pleura para medir la presión. ¿Qué sí puedo hacer? Bueno, hacer lo que tiene este muñeco acá, que es poner un balón esofágico, ¿sí? Yo lo incluí dentro de las variables de monitoreo, no es no invasivo, pero es, digamos, mínimamente invasivo. Todos los pacientes tienen una zona esogástrica, entonces tranquilamente podrían tener un balón esofágico, pero es básicamente un catéter que tiene un globito en la punta, o en el tercio inferior, mejor dicho, y que lo posicionamos en el tercio inferior del esófago. A ese nivel, la presión que se genera en el tercio inferior del esófago es bastante parecida a la presión que se genera en el espacio pleural a ese mismo nivel. Entonces, obteniendo este valor, podemos fácilmente cuantificar la presión esofágica, que es el subrogante de la presión pleural, y si le restamos la presión alveolar a este valor, podemos tener la presión transpulmonar. Cuando este valor no es negativo, cuando el paciente está ventilado de forma totalmente pasiva, la presión alveolar es la que está mandando.
pero cuando el paciente genera esfuerzos, estos esfuerzos van a ser negativos, como vas a ver ahora, y entonces la presión transpulmonar va a ser aditiva. ¿Cómo luce esto? Bueno, luce así. Este es un paciente ventilado en presión control. Las dos curvas de arriba son las que ven todos los días en el respirador, la de flujo y la de presión. Este paciente está claramente respirando, lo cual ustedes lo pueden evidenciar porque hay una deflexión negativa en la curva de presión-tiempo. Pero este paciente además tiene un catéter esofágico y esta que ven acá es la presión esofágica, que es el subrogante de la presión pleural. Y como ven, cada vez que el paciente gatilla una respiración, eso es secundario que el paciente está generando una deflexión negativa, un swing de presión negativo con los músculos respiratorios, particularmente con el diafragma. ¿Cuál es la resultante de esto? Bueno, la que está abajo, la presión transpulmonar, que ahora si la paramos, vamos a ver, esta es la presión, la driving pressure dinámica, la que aplica el respirador, y a esta hay que restarle, o sumarle, porque son valores negativos, ¿no? Esto sería menos este número que va a ser negativo, este swing de presión esofágico, y nos va a dar el resultante de driving pressure transpulmonar. Esta driving pressure transpulmonar va a ser claramente más grande que la que aplica el respirador. Entonces ya de por sí, de base, necesitamos esta variable para saber cuánto es la presión que se aplica a los pulmones cuando el paciente tiene esfuerzos espontáneos. ¿No es cierto? Entonces el balón esofágico o la manometría esofágica nos va a dar estos dos valores. Uno es saber cuál es la magnitud de presión que se aplica al pulmón con cada respiración. Y además nos permite estimar cuál es efectivamente la magnitud de la presión. Y con estos dos valores podemos probablemente guiar la ventilación mecánica, apuntando a tener ¿qué? Una magnitud de presión, de magnitud de esfuerzo, perdón, aceptable. Ahora vamos a discutir qué puede ser aceptable. Y una presión transpulmonar que no sea excesiva, sumando la presión del respirador más la del esfuerzo del paciente. Para esto claramente necesitan tener A, un balón esofágico y B, capacidad de traducir estas señales. Hay varios respiradores en los que directamente se puede conectar el balón esofágico al respirador y obtener un trazado. Hay otros en los que no se puede y necesitan algún tipo de software, de hardware y software dedicado para adquirir estas señales. Por eso ahora yo voy a mencionar dos, o tres, mejor dicho, vamos a discutir, mediciones no invasivas que también son bastante útiles y que se parecen bastante a esta para por lo menos la toma de decisiones al lado de la cama del paciente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, hay dos a grandes rasgos y después vamos a discutir otra más. Una que es la más clásica es la P01. La P01 es la presión que se genera en la vía aérea en los primeros 100 milisegundos, es al inicio de la respiración, ¿sí? Es como este pedacito de deflexión, ahora lo vamos a ver marcado. ¿Cuál es la ventaja que tiene la P01? Bueno, la P01 probablemente refleje el drive respiratorio bastante bien, porque el paciente no se da cuenta que uno está midiendo esto, no hay que hacer nada. Y como es inicialmente, antes de que el paciente sienta que la válvula respiratoria está cerrada, no siente que está luchando contra ninguna resistencia. Entonces refleja bastante bien el drive central. De hecho, esta es la variable que se usa desde más o menos hace 70 años más o menos para estudios animales en los que queremos estudiar el drive respiratorio. ¿Cuál es la contra, si quieren, de la P01? Bueno, solo nos muestra esta presión que está acá. Entonces, A no nos dice cuál es la magnitud del esfuerzo total. Y B no nos permite estimar finalmente cuál es la magnitud de la presión transpulmonar, porque solo medimos este pequeño valor que está acá. Ahí aparece, esta sería la P01. La segunda variable no invasiva que podemos hacer se llama la presión de oclusión, o POCC, o PIOC. Todavía no le encontramos un buen nombre marketinero a este, pero es básicamente la presión que se genera en la vía aérea cuando uno genera una pausa expiratoria mientras el paciente está respirando. ¿Qué quiere decir esto para los que no están acostumbrados a hacerlo? La mayoría de los respiradores te dejan apretar el botón de pausa expiratoria, ¿sí? Cuando el paciente está respirando, y cuando uno lo hace, va a pasar algo como lo que pasa acá, se genera una deflexión negativa. ¿Y por qué? Bueno, porque el paciente genera el esfuerzo respiratorio, contrae sus músculos respiratorios, eso genera presión negativa y la presión de la vía aérea baja, pero el respirador no entrega una respiración porque está apretando la pausa expiratoria, entonces la válvula expiratoria está cerrada, no permite entregar una respiración, pero sí te deja cuantificar la magnitud de esta presión, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos presión de oclusión o presión de oclusión al final de la expiración o POCC, como lo pueden ver. Y tiene la ventaja con respecto a la P01 que efectivamente te deja cuantificar esta magnitud de fuerza, ¿no? Porque podemos medir toda esta magnitud de presión. Y como podemos medir esta magnitud de presión, si le sumáramos esta magnitud de presión a esta aplicada por el respirador,
podemos tener un subrogante de la presión transpulmonar. ¿Qué hay que tener en cuenta con esto? Bueno, podrán ver que la presión que genera el paciente, o sea, la magnitud del esfuerzo del paciente, si asumimos que esta es la verdadera, durante la pausa es distinta a la que venía teniendo antes, ¿no es cierto? O sea, la presión que genera durante la pausa, el paciente se da cuenta que algo está pasando y o porque se da cuenta o porque está respirando contra una válvula cerrada y eso cambia las condiciones cinéticas musculares de la caja torácica, la magnitud del esfuerzo en la presión esofágica es distinta. Por lo tanto, este valor absoluto, ¿sí? No representa esto que estoy marcando acá. Este valor absoluto representa esto. Y esto no es la magnitud de la respiración del paciente en cada respiración, como pueden ver. Entonces, ¿qué se derivaron? Bueno, del estudio en el que medio se validó, si quieren usar una palabra un poco feliz para decir de dónde salió este número, en el estudio que se validó este número, se derivaron algunos factores de corrección para que esta se parezca a esta. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos factores de corrección? Bueno, estos que están acá. Para estimar esto, la PMUS predecida o la magnitud de esfuerzo predecida, lo que sería el equivalente al swing de presión esofágica, hay que multiplicar la POC, este valor que ustedes tienen del respirador, por 3 cuartos, ¿sí? 0,75. Si multiplican 0,75 por este valor, en promedio se parece bastante a este valor, ¿sí? Bastante simple eso. Y como dije, la POC tiene la ventaja extra de que nos permite cuantificar o estimar por lo menos esta presión transpulmonar, la misma que estábamos midiendo antes con el valor esofágico, esta que está acá. De vuelta, derivando de los datos de los que salió de este estudio, hay que corregir la POC por otra variable de corrección que es 2 tercios, o sea, 0,66. O sea, en ese caso multiplican la presión de oclusión por 0,66 y eso se lo suman a la presión que aplica el respirador. Y ahí va a tener un subrogante bastante preciso de la driving pressure transpulmonar. Entonces, esta es una medida no invasiva, benigna para el paciente porque es una sola oclusión que no genera ningún tipo de incomodidad. Y ya tenemos dos valores bastante relevantes, que son la magnitud del esfuerzo que genera el paciente y la magnitud de la presión transpulmonar que se genera como consecuencia del esfuerzo que generó el paciente. La tercera que podemos dar es esta que se llama PMI, que está desarrollada por el grupo de Giacomo Bellani en Monza y que es básicamente ver el equivalente de esto, pero durante una pausa inspiratoria. Los que están acostumbrados a tocar ventiladores saben que si un paciente está ventilando espontáneamente, cuando le hace una pausa inspiratoria, la presión plató en general, más o menos el 90% de los pacientes, tiende a subir. O sea, la presión plató es más alta que la presión pico. ¿Está bien? ¿Y eso por qué? Bueno, eso es porque la presión pico no cuantifica la magnitud de presión generada por el volumen inspiratorio que estaba generando el paciente, pero cuando uno genera pausa y se relajan los músculos respiratorios del paciente, la presión aumenta porque hay más volumen aplicado dentro del sistema. Entonces, esta diferencia entre pico, que es esta que está acá, y plató, que es esta que está acá, es lo que se denomina PMI o Pressure Muscle Index, y que también es un subrogante de la magnitud del esfuerzo que tiene aceptable correlación con el swing de presión esofágica. Así que es otra variable que se puede usar. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, esto que está acá de ninguna forma está derivado de ningún trial ni es evidencia incontrastable, sino que es una serie de sugerencias sugeridas, valga la redundancia, por un grupo de expertos en este paper de Ewan Golliger del Blue Journal del 2020, que de hecho el título de esto es Ventilación protectiva pulmonar y diafragmática, en el que se sientan como algunas bases de cuáles son las hipótesis detrás de toda cuál es la base científica detrás de la hipótesis de la ventilación protectiva pulmonar diafragmática y cuáles pueden ser targets más o menos esperables de magnitud de esfuerzo, ¿no? ¿Y qué podemos decir? Bueno, yendo a este swing de presión esofágica, que es quizás el más simple de medir con esta metodología, bueno, un swing de presión esofágica de entre 3 menos 3 debiera decir, a menos 12 que es lo que equivale a una magnitud de esfuerzo que tiene una persona sana, sentada, respirando espontáneamente, posiblemente sea uno de los objetivos terapéuticos. ¿Lo quieren llevar a P01 o presión de oclusión? Bueno, la P01, una P01 que vaya entre 1,5 y vamos a decir 3,5 porque este 5 terminó siendo muy alto, pero 1,5 a 3,5 probablemente se asemeje bastante a esta magnitud de esfuerzo medida por swing de presión esofágica. Y para la presión de oclusión, probablemente algo menor a 15 centímetros de agua, porque también quedó un poco alto, menor a 15 centímetros de agua,
sea a lo que se asocia a un swing de presión esofágica de entre 3 y 12 centímetros de agua. Estos pueden ser objetivos más o menos lógicos de vuelta. Esto es lo que encontramos en pacientes sanos, respirando tranquilamente, sin esfuerzo elevado, sin insuficiencia respiratoria. Es difícil extrapolar esto a pacientes muy enfermos, pero probablemente sacando información de los estudios observacionales que les mostré antes, sea lo que está asociado a menor probabilidad de injuria diafragmática. Bueno, terminamos con la parte del monitoreo y ahora vamos a intentar a ir entre ver cómo podemos hacer esto. Es bastante difícil, probablemente, como les dije, la mayoría de los pacientes no entran acá, pero hay algunas estrategias que lo pueden facilitar. Ahí el título de esta slide es el balance entre el riesgo de injuria pulmonar e injuria diafragmática es muy, muy difícil de alcanzar. Este es un estudio que hicimos nosotros en Toronto, en el que enrolamos 30 pacientes súper, súper enfermos con insuficiencia respiratoria hipoxémica o una mediana de PAFI de alrededor de 100, o sea, pacientes muy, muy, muy hipoxémicos, en los que nosotros los enrolábamos y a partir de ahí, con un monitoreo directo de la magnitud de presión esofágica con un balón esofágico y la presión transpulmonar, intentábamos, utilizando algunas estrategias que ahora voy a describir, meterlos en este rango de ventilación pulmonar, ventilación protectiva pulmonar y diafragmática. ¿Qué hacíamos en este estudio? Los medíamos, les bajábamos los sedantes y empezamos a titular la sedación, la PIP y la presión de soporte del respirador para tratar de mantener al paciente en este rango de una magnitud de esfuerzo controlada que no genere una presión transpulmonar muy elevada. ¿Sí? ¿Cómo se hacía esto desde el punto de vista práctico? Bueno, al momento de enrolarlos, fíjense que es este momento, este es el tiempo cero, todos los pacientes, o sea, todos los pacientes tenían esfuerzo ausente, o sea, ningún paciente estaba respirando. Esto refleja probablemente la práctica clínica del lugar donde trabajábamos, en el que cuando los pacientes tenían una mediana de PAPI de 100 aproximadamente, ninguno estaba respirando, estaban todos profundamente sedados y o paralizados. ¿Sí? Hasta acá nosotros no habíamos tomado ninguna decisión. Nosotros les poníamos los catéteres y empezábamos a bajar la sedación guiados como lo haríamos habitualmente, sin monitorear específicamente estas variables, como lo haría todos los días ustedes probablemente en sus terapias intensivas. Y fíjense que una vez que los tenían, bajamos la sedación y los teníamos a los pacientes ventilando espontáneamente, menos del 25% de los pacientes espontáneamente estaban en este rango de refuerzo respiratorio y presión de distensión pulmonar en este target que teníamos nosotros. O sea, la mayoría de los pacientes cuando hacemos las cosas como hacemos siempre, tienen esfuerzos excesivos y presiones transpulmonares excesivas. ¿Sí? A partir de ahí, ¿qué hacíamos? Bueno, entramos a la habitación y hacíamos todas estas cosas. Nos pasamos mucho tiempo cambiando con mucho, mucho detalle la presión de soporte, la sedación, la PIP. Los pacientes que estaban en ECMO les cambiamos también el soporte con ECMO, como lo vamos a ver. Y fíjense que después de pasarnos mucho tiempo dentro de la habitación, siendo muy, muy minuciosos, algo que claramente no se asemeja a la práctica clínica de ningún lado, apenas más de la mitad de los pacientes lográbamos tenerlos en target. O sea, era muy difícil. Casi el 40% de los pacientes, por más que poníamos el máximo esfuerzo que podíamos, no se lograba mantenerlos dentro de los objetivos de ventilación protectiva pulmonar y diafragmática. O sea, por más que lo intentes, a veces es muy, muy difícil, ¿no? Cuanto más enfermos están los pacientes, más difíciles. De hecho, datos de este estudio también, los pacientes que tenían más espacio muerto y peor estancia, los más enfermos, eran los que eran más difíciles de meterlos ahí. ¿Pero qué sirve? Bueno, yo ya le dije, cambiábamos la sedación, cambiamos la presión de soporte, cambiamos la PIP, cambiamos la titulación del ECMO. Pero bueno, ¿qué sirve? Bueno, y acá es donde hay algunos datos más o menos interesantes, porque las intervenciones que nosotros usamos para modular el esfuerzo, todas estas que les acabo de mencionar, tienen efectos interactivos, encontramos nosotros. Y esto es, creo que, relativamente interesante. Estas figuras que lucen un poquito complejas, pero vamos a ir medio paso a paso evalúan como el efecto de titular la presión inspirada del respirador sobre la P01, el radio respiratorio, el swing de presión esofágica, la magnitud de esfuerzo, y la driving pressure transpulmonar, la presión aplicada al sistema, cómo varía el efecto de la presión inspirada sobre cada una de estas, dependiendo de la dosis de sedantes. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros cambiamos primero un poquito la presión de soporte, después la sedación, después si la presión era muy excesiva subíamos un poco más la sedación, etcétera. Seguíamos como un algoritmo medio clínico que usarían ustedes al lado de la cama del paciente. ¿Y qué encontramos? Que cuando los pacientes tenían bajos niveles de sedación, o sea, cuando estaban en el cuartilo inferior, ¿sí? de dosis de propofol, subir la presión de soporte, subir la presión inspirada,
claramente bajaba la magnitud del drive, bajaba la magnitud del esfuerzo, ¿sí? O sea, el efecto de subir la presión de soporte sobre el esfuerzo y el drive era muy, muy marcado en pacientes que estaban poco sedados. ¿Está bien? Pero ¿qué pasaba con la presión transpulmonar? Bueno, se mantenía igual, se mantuvo siempre lineal. ¿Y esto por qué era? Bueno, porque nosotros bajábamos el esfuerzo, el drive, bajábamos el esfuerzo, o sea, bajamos ese componente de la presión transpulmonar, pero a expensas de subir la presión aplicada por el respirador. Entonces la presión de distensión del pulmón final terminaba siendo la misma. ¿Sí? ¿Qué pasaba en los pacientes que recibían más dosis de propofol? Por la razón que fuera. Bueno, el efecto de subir la presión ven que es mucho menor. La pendiente de las líneas naranjas es mucho menor que la de las otras. O sea, el efecto de subir la presión de soporte en pacientes que están recibiendo alta dosis de ANDES es mucho menor. No tiene tanto efecto. Pero ¿qué pasa? Bueno, pasa que estos pacientes, cuando le manteníamos presiones de soporte más bien bajas, la presión transpulmonar sí era más baja. Entonces ahí sí logramos ese beneficio. ¿Cuál es la conclusión clínica de todo esto? Bueno, probablemente, si su objetivo es lograr protección pulmonar y diafragmática, bueno, lo más probable es que para modular la magnitud del esfuerzo, lo más relevante, lo clínicamente más importante, sea la titulación de la sedación y no tanto de la presión de soporte. Porque cuando titulamos la sedación, logramos mantener la driving pressure transpulmonar en regla. Ahora, si lo hacemos no titulando la sedación y sí subiendo la presión de soporte, bueno, vamos a bajar el esfuerzo, pero la presión transpulmonar, o sea, el efector de la injuria pulmonar, va a seguir estando ahí. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa encontramos? Bueno, el efecto de la PIP. El efecto de la PIP era súper interesante porque era muy variable. Había algunos pacientes a los que le subíamos la PIP y le bajaba el esfuerzo y había otros pacientes a los que le subíamos la PIP y les subía el esfuerzo. Entonces tratamos de entender por qué podía hacer eso. Y una de las hipótesis en ese momento era que medimos qué pacientes mejoraban la compliance cuando le subíamos la PIP, en este caso los respondedores en rojo, y qué pacientes les empeoraba la compliance cuando le subíamos la PIP, que sería el no respondedor. Y fíjense que la diferencia de respuesta a subir la PIP en cada uno de estos grupos es drásticamente distinta. En los pacientes respondedores a PIP, es decir, aquellos a los que cuando les subo la PIP les cae, les aumenta la compliance, mejoran, son reclutadores, usen el término que quieran. Bueno, subirle la PIP disminuía el drive, disminuía el swing de presión esofágica y disminuía como consecuencia la presión transpulmonar aplicada. Ahora, si le subíamos la PIP a pacientes que eran no respondedores a PIP, todo lo contrario ocurría. Subía el drive, subía el swing de presión esofágica y subía la presión transpulmonar, sugiriendo que el efecto de PIP probablemente sea modulado, sea moderado, para usar el término estadísticamente apropiado, por el efecto de la PIP sobre la compliance. ¿Está bien? Esto también es interesante. Y esta tiene la ventaja que es fácilmente chequeable al lado de la cama del paciente, ¿no? Tranquilamente podemos medir el esfuerzo, subir la PIP, ver qué efecto tuvo sobre la compliance y ver si ese paciente le bajó o no le bajó. Así que esto puede ser medio testeado relativamente rápidamente. Y después, sobre una tercera intervención que teníamos en este estudio, que era la modulación de la magnitud de remoción de dióxido de carbono en los pacientes que estaban en ECMO, ahí vimos que esto funcionaba espectacularmente. Subir la remoción de dióxido de carbono por el sistema de circulación extracorpórea, en todos los pacientes bajaba la magnitud del esfuerzo y como consecuencia en todos los pacientes, o en casi todos, salvo todos, bajaba la magnitud de la presión transpulmonar. Y de hecho, este slide está bastante bueno. Estar en ECMO, ¿sí? En este caso en rojo, hacía que necesitemos menos propofol, ¿sí? Menos dosis de propofol, para mantener la misma magnitud de esfuerzo respiratorio y la misma magnitud de. Perdón, esto está mal, no debería decir esfuerzo respiratorio, esto es la presión transpulmonar, perdón, ¿eh? O sea, esto es esfuerzo respiratorio, signo de presión fágica, y esto es presión transpulmonar. Y fíjense, como los pacientes en ECMO en rojo necesitan mucha menos dosis de propofol para mantener el esfuerzo respiratorio en regla y para mantener el swing de presión transpulmonar, la presión transpulmonar en regla. O sea, estar en ECMO te baja el esfuerzo cuando removes más dióxido de carbono y además hace que necesites menos dosis para estar igual de controlado en cuanto a la magnitud del esfuerzo. Así que sería una tercera estrategia que podría ser útil al lado de la cama del paciente. Bien, hablé un montón, pero hasta ahora todo esto es como medio. Les dije que todavía no tenemos demasiados datos a favor de esto. Hablamos un poco de monitoreo, de qué estrategias pueden servir y cuáles podemos estudiar de forma no invasiva, que hay varias que tenemos y que son bastante útiles.
Y después hay algunas estrategias terapéuticas, donde probablemente, si el objetivo es proteger el pulmón y el diafragma, probablemente la sedación sea un poco más útil que titular la presión de soporte, si queremos seguir protegiendo el pulmón, donde el efecto de la PIP varía en función del efecto de la PIP sobre la compliance, y donde estar en ECMO tiene bastantes ventajas, por lo menos a la hora de modular el esfuerzo. Pero lo que no sabemos por ahora, porque no tenemos súper buenos datos, es, bueno, si hace falta hacer esto, que sería como el problema principal de todo esto, ¿no? No tenemos datos hasta ahora súper buenos que nos permitan decir fehacientemente que esto tiene que ser un objetivo terapéutico, ¿no es cierto? Pero nosotros tratamos con este estudio que les voy a mostrar ahora, que es un paper que está en revisión actualmente, esto no está publicado, está bajo peer review. Agarramos de esa base de datos gigante que les dije de pacientes que estaban ventilados en Toronto General Hospital. En los pacientes los que teníamos durante los primeros 10 días mediciones de drive respiratorio con la P01, esfuerzo respiratoria con la presión de oclusión, presión transpulmonar sumando la presión que aplica el respirador con la del esfuerzo del paciente y la driving pressure que medimos todos los días y evaluamos el efecto de estas de estos determinantes de injuria pulmonar o injuria diafragmática sobre outcomes. ¿Y qué encontramos? Bueno, encontramos que la magnitud del drive y la magnitud del esfuerzo se asocian con esta forma medio en U a la probabilidad de que el paciente sea dado de alta vivo de la terapia intensiva. ¿Sí? Y este efecto depende de la severidad de la enfermedad. Céntrense un segundito en los pacientes que están acá en azul, que son los que tienen a PAFI menor a 150, que usamos este punto de corte medio arbitrariamente, pero créanme, si usas distintos puntos de corte de 100, 150, 200, el efecto es el mismo. Fíjense que los pacientes que están más severamente enfermos, una magnitud de drive intermedia, como les dije antes, una magnitud de esfuerzo intermedia, como les dije antes con la POCC, se asocia a mayor probabilidad de ser dado de alta vivo de la terapia intensiva. Y drive y esfuerzo insuficientes y drive y esfuerzo excesivos se asocian a menor probabilidad de ser dado de alta de terapia intensiva. Y, interesantemente, en la misma relación en U la vemos para la driving pressure transpulmonar. Driving pressure transpulmonar es en el medio, ¿sí? Se asocian a mayor probabilidad de ser dado de alta de terapia intensiva vivo, mientras que driving pressure transpulmonares bajas, probablemente a expensas de bajo esfuerzo, y altas, probablemente a expensas ya sea de alto esfuerzo o alta presión del respirador, se asocian a peores outcomes, a menor probabilidad de ser dado de alto vivo de la terapia intensiva. Y, interesantemente, vemos el mismo efecto de la driving pressure dinámica, la que medimos todos los días, sobre mortalidad, y de esta es lineal, como la conocemos siempre, ¿no? A mayor driving pressure dinámica, mayor mortalidad. Esto es lo que ya sabemos. Pero miren el próximo slide y céntrense solo en esta que está acá, en el panel D. Fíjense como el efecto de la driving pressure dinámica, que es agnóstica a la magnitud del esfuerzo, como ustedes saben, esto no, la driving pressure dinámica no considera el esfuerzo respiratorio. Fíjense como el efecto de la driving pressure dinámica sobre la probabilidad de ser dado de alta vivo depende de la magnitud del esfuerzo. O sea, aunque este número, driving pressure dinámica, no conozca el esfuerzo, nosotros sabíamos qué tanto esfuerzo tenía el paciente. Y fíjense que a mayor esfuerzo, ¿sí? El efecto de la driving pressure es mucho, mucho más marcado sobre la probabilidad de ser dado de alta vivo. ¿Esto qué quiere decir? Y respectivo de cuánto tengas de driving pressure transformar, si la magnitud de driving pressure dinámica, si la magnitud de tu esfuerzo es elevada, te morís más. Y si la magnitud de esfuerzo es leve, te morís menos, probablemente yendo al punto anterior de que estamos en ese punto medio intermedio. Esto es un estudio observacional, no es un trial, no estamos probando intervenciones, pero da un poco más de fundamento y de base a la hipótesis de que la magnitud del esfuerzo y la magnitud de la presión transpulmonar secundaria al esfuerzo es relevante y que puede afectar outcomes centrados en el paciente y que por ahí es algo a lo que deberíamos prestar la atención. Entonces, conclusiones, puse tres nada más para no hacerlo demasiado largo y creo que estamos bien de tiempo. La injuria pulmonar y diafragmática inducidas por la ventilación mecánica se asocian a peores outcomes, esto lo sabemos, ¿sí? Por lo tanto, podría ser útil pensar que estrategias que impliquen o que apunten a mitigar la injuria pulmonar diafragmática pueden mejorar outcomes del paciente. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, el monitoreo del esfuerzo probablemente sea clave para minimizar el riesgo. Y sobre esto tengo pocas dudas y lo digo medio con cierta confianza. Es importante saber qué tenemos, es importante medir, es importante saber a qué riesgo nos estamos atendiendo para después tomar decisiones. Y después, ¿qué decisiones tomamos? Bueno, ahí es donde se pone
tema un poco más escabroso porque de vuelta no tenemos evidencia súper fuerte, no hay un trial que nos diga hay que sedar a los pacientes, no hay que sedar a los pacientes, hay que ponerlos en ECMO y subirles la remoción de dióxido de carbono, eso no lo tenemos. Entonces, como el balance entre el riesgo de injuria pulmonar e injuria fragmática es difícil de alcanzar, no tenemos súper buena evidencia de qué estrategias utilizar. Pero tenemos cada vez evidencia creciente de que mantenernos en este rango intermedio de esfuerzo, de drive y de presión transmular probablemente se asocie a mejores outcomes, entonces probablemente el futuro venga un poquito por ese lado en cuanto a estrategias para tratar de modular esto y testear esto. Con eso retiro, le doy cancelar y voy a dejar de compartir, a menos que alguien me diga lo contrario y podemos discutir. Espectacular. Me encanta cómo lo haces verse tan sencillo de entender. José, hay una pregunta que dicen acá que ¿cómo clasificaron a los respondedores a PIP? Digamos, como cuánto cuantificaron de la respuesta en la complianza o cuánta diferencia. Era cualquiera, o sea, era que la compliance, que la diferencia de compliance sea mayor a cero, básicamente. O sea, le medíamos las compliance pre o a PIP baja y le medíamos la compliance a PIP alta. Y si la compliance a PIP alta era más alta que la PIP baja, lo categorizamos como respondedor. No sé si la pregunta viene por ese lado. Eso claramente tiene limitaciones porque la compliance no es quizás el mejor subrogante de reclutamiento verdadero, ¿no? Porque puede estar sujeto a ciertos confundidores, particularmente el efecto del reclutamiento tidal. Eso creo que es una crítica lógica a ese método. Habiendo dicho eso, ¿sí? Habiendo dicho eso, una conclusión lógica del resultado es decir, bueno, algunos pacientes responden a la PIP más alta y otros no. Y la verdad que subir 10 centímetros de agua de PIP en un paciente que esté estable y que lo tolere no es un problema, entonces tranquilamente lo podés probar, ¿sí? Si no me crees que sea reclutador o no y que el efecto que lo determina es otro, bueno, no importa, lo podés probar y le subís y te fijás, si le baja el esfuerzo, le baja y si no, no. De hecho, ahora estamos por publicar otro paper de análisis secundario de todo esto, en el que vimos un efecto parecido diferenciando por obeso o no obeso. A los pacientes obesos les subíamos la PIP y a esos les bajaba el esfuerzo. Y a los no obesos les subíamos la PIP y a esos no les bajaba el esfuerzo. Así que también puede ser que venga por ese lado el mecanismo. Nada, la conclusión para mí es, probar a subirle la PIP un poco. Si le baja, le baja. Estamos todos contentos, vamos por ahí. Siempre y cuando el resto esté bien. Y si no, no. ¿Cuál nivel de PIC consideras seguro? Bueno, eso creo que va a depender de cuánta presión se aplique total al sistema. Es lo mismo que subir la presión de soporte. Si le subo la PIP 10 centímetros de agua, pero eso me baja la magnitud del esfuerzo 10 centímetros de agua, bueno, probablemente esté dentro de parámetros protectivos todavía. Si te subo la PIP 10 centímetros de agua, el esfuerzo te baja 5 centímetros de agua y tu presión transpulmonar está arriba de 25, y bueno, probablemente yo no esté muy cómodo con esa presión. Creo que va por ese lado. Y otra pregunta más que tienen aquí es ¿cuál sería la diferencia entre P.01 y la presión de oclusión? Bien, la P01 es la presión en los primeros 100 milisegundos. ¿Eso qué quiere decir? No es la magnitud de toda la presión que genera el paciente. La P01 no sabe cuánta presión está generando el paciente total, ¿sí? Es la magnitud de los primeros 100 milisegundos. Por eso se considera un buen subrogante del drive, porque no depende de cuánto esfuerzo puede hacer el paciente. Un paciente puede estar profundamente miopático, no tener capacidad de desarrollar esfuerzo apropiado, pero tener una P01 por las nubes. ¿Sí? Porque tiene mucho set de aire, o el término que más se usa en Costa Rica para definir este tipo de cosas, ¿sí? Tiene un drive elevado. Entonces me habla solamente del drive elevado. ¿Por qué digo que se puede usar para evaluar la magnitud del esfuerzo? Bueno, hay un paper de Irene Telias que medio que como que validó y trajo de vuelta a la P01, en la que encontró que estos márgenes de P01 que yo mencioné, mm, 0.5 como muy bajo y 3.5 como muy alto, son aceptablemente buenos para detectar bajo y alto esfuerzo. La PSU es mucho mejor para detectar bajo esfuerzo. Ahí la sensibilidad y especificidad es buenísima. El área bajo la curva es mayor a 0.90. El área bajo la curva ROC es menor a 0.90, es mayor a 0.90. No es tan fidedigno para detectar esfuerzo alto. ¿Sí? Ahí es moderadamente apropiado. Pero más o menos sumamos que estos rangos de 0.5 y 3.5 son apropiadamente buenos. La desventaja principal de la PC1 es que no te deja estimar cuál es efectivamente la presión de distensión pulmonar, porque no te dice cuánta magnitud de esfuerzo genera el paciente, solo te dice lo del principio. Y entonces no te deja medir la presión transpulmonar, que dentro de una connotación de estrategia pulmonar, de protectiva pulmonar y diafragmática, por ahí es parte de tus objetivos, ¿no? Entonces, por ahí esa es la desventaja principal. Dice, ¿cómo se podría explicar el P.01 o el POC en pacientes con delirio o excesivo dolor? Y bueno, ¿Cómo podría aplicarse? seguramente que el dolor, el delirium,
la agitación por cualquier otra cosa, que tengan miedo, lo que sea, va a modificar estos valores. Entonces, cada vez que ustedes miden estas cosas, tiene que ser contexto específico, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si alguien me dice, bueno, es alto, pero es porque tiene dolor, bueno, obviamente que es mucho más lógico tratar el dolor que sedarlo para bajar el esfuerzo, ¿no? Eso me parece que sí. Filosóficamente el objetivo es el mismo, porque el objetivo va a seguir siendo tener protección pulmonar y diafragmática. Entonces, si el esfuerzo es alto porque tiene delirium, porque tiene dolor, porque está agitado o porque tiene mucha insuficiencia respiratoria, bueno, el objetivo terapéutico final va a ser el mismo. Solucionar lo que lo esté causando, pero al final el objetivo es modular la presión de distensión del pulmón, digamos. Tengo una pregunta. Entonces, ¿cada cuánto monitorizas el efecto y después de cuántos días dejamos de preocuparnos tanto por el esfuerzo? Y esa es ¿Alguna idea? claramente esa es la respuesta que no sabemos, digamos. No, esa es la respuesta que no sabemos. Eh, lo primero que sí es que no lo sabemos. Por ejemplo, ¿cuándo dejas de preocuparte por la driving pressure, ¿no? Digamos, o sea, ¿cuándo decidís? Ujú. Porque claro, va a llegar un punto en el que vos querés extubar al paciente, ¿no es cierto? Y ese punto de extubar al paciente, y el paciente probablemente va a tener un esfuerzo más elevado del que vos querías, por lo menos para mantenerte ahí. Entonces, esta es la pregunta del millón. ¿Qué evidencia tenemos para guiar un poco esto? Bueno, una es, hay un paper de Martin Urner, que es colega de Diana, en Lancet, que salió en 2021, creo, en el que él demostró, digo, para problema de todos, que el efecto de la driving pressure sobre la mortalidad se mantiene durante los primeros 30 días de ventilación mecánica. O sea, básicamente deberíamos controlar la driving pressure para que esté menor a 15 durante los primeros 30 días de ventilación mecánica, que es claramente algo que no se hace mucho, porque bueno, es lo que dice Diana, llega un punto en el que hay que sacar al paciente del medio, ¿no es cierto? Pero si queremos evidencia, bueno, probablemente haya que controlar la presión de distensión del pulmón durante mucho tiempo. ¿Cómo pueden ser esto al lado de la cama del paciente? Bueno, es probable que a medida que el paciente mejore, ¿sí? Que la oxigenación mejore, que el intercambio de oxígeno mejore y que la compliance mejore, estas presiones se vayan aumentando, porque si la compliance es mejor, vas a poder darle más volúmenes con las mismas presiones. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Bueno, yo busco mejoría clínica, mejoría de intercambio gaseoso, mejoría en la compliance, mejoría radiológica si quieren, o algún parámetro si quieren un poquito más objetivo y lo va llevando por ese lado, digamos, ¿sí? ¿Hasta cuánto me preocupa yo? Y no lo sé, no tengo una buena respuesta para eso. Sí me parece que no es una cuestión de tiempos, porque los tiempos los inventamos nosotros, básicamente, es una cuestión de la respuesta clínica del paciente, ¿sí? Así que no tengo una súper buena respuesta, pero es eso, creo que es una mezcla de clínica, intercambio gaseoso, placa, resolución de la enfermedad que lo lleva a estar ventilado y la suma de todo eso es lo que te hace tomar una decisión, ¿no? Bueno, al final nos sigue cayendo siempre la bola a nosotros. Tomar una decisión. Bueno, obviamente obviamente el problema principal de todo esto es que para mí es que te agrega mucha incertidumbre, porque de vuelta la respuesta es, como lo vimos, casi siempre es la sedación la respuesta, porque medio que no hay muchas otras alternativas, esa es la realidad, no hay buenas alternativas, ¿no? Mm. Ahora, por ejemplo, está surgiendo el marcapaso diafragmático como una buena forma de prevenir esto en pacientes que están muy sedados, eso te da como una ventana extra, porque si, bueno, lo dejo ahí sedado, que no respire, total el coso este me funciona para que el diafragma no se atrofie. Pero bueno, es algo medio experimental aún. Así que es difícil, es un problema, es el problema de todos los días. Y esta es como, creo que la ventilación mecánica ya para mí está acabada, no hay más para hacer en la ventilación mecánica. Ya está, lo que sabemos, sabemos. Pero este es el problema probablemente que tengamos de ahora que resolver, digamos, básicamente. ¿Cómo hacemos para que la gente salga de la ventilación mecánica de forma segura? Sí, bueno, y aquí preguntan qué fármaco es mejor para modular el esfuerzo y yo le agrego a esa pregunta, ¿en qué momento nos preocupamos también por la sobresedación, ¿verdad? Y que Y también bueno. tenemos ideas de que no es como lo mejor, Sin duda, sí pero es el problema, y de vuelta, por eso yo como quise ser lo más claro posible para decir, no tenemos un trial acá que evalúe qué es mejor, ¿no? Porque poder que me creen a mí esos datos que mostré al final. La presión transpulmonar, ya respondo a la pregunta de qué fármaco, pero la presión transpulmonar elevada es muy mala. Y cuando es secundaria la magnitud del esfuerzo es muy mala. Listo, me creen eso. Asumamos que eso es verdad, ¿no? Que lo es, ¿no? Y que hay que modularlo, hay que controlarlo. No sabemos si la solución es peor que el efecto es. No tenemos esa certeza. Entonces, por ahí, si la solución es darle propofol al paciente, bueno, por ahí el propofol es malo también. Y no sabemos cuál es peor de las dos. Y ese es el problema que tenemos para responder a este tipo de preguntas, básicamente. ¿Qué necesitamos? Bueno, necesitamos un trial, básicamente. No tenemos, hay trials ongoing de todo esto. Pero eso es como lo respondes. Entonces, ¿qué sería la respuesta inicial? Bueno, yo creo que
lo relevante de que puedes sacar de esta información es decir, bueno, así como usamos bloqueantes neuromusculares, aunque sabemos que probablemente tengan efectos adversos si lo hacemos para modular la magnitud del esfuerzo o de las asincronías, y los usamos generalmente al principio y hasta que mejoren, bueno, creo que la lógica es similar en este caso, digamos. Yo lo pienso así al lado de la cama del paciente. Si todavía está hipoxémico, si la compliance es mala, si las cosas no están resueltas, y bueno, yo voy a favorecer que esté más sedado el paciente si no me queda otra opción. Si todo lo otro va mejorando un poco, y bueno, voy a ser un poco más permisivo y por ahí lo voy a dejar respirar un poquito fuerte si pienso que todo el resto está mejorando. ¿Y qué medicación modula mejor el drive? Bueno, yo diría que los anestésicos son la droga de elección. Y de los anestésicos, el propofol probablemente sea el más fácil de utilizar, porque es el que tiene menos acumulación, ¿sí? Y no voy a decir menos efectos adversos, porque tiene un efecto adverso súper frecuente, que es que da bastante hipotensión, pero es un efecto adverso que es no tan malo, al menos si no genera mucha hipotensión. El otro anestésico que usamos habitualmente, el midazolam, se acumula mucho más, tiene vida media más larga, se acumula mucho más en insuficiencia renal, y las benzodiazepinas parecen tener un efecto de clase sobre el delirium, así que probablemente sean los menos deseables. Y los opioides, contrario a lo que mucha gente puede decir, para mí son posiblemente los peores porque son los que verdaderamente modifican el drive de una forma que no es deseable. O sea, los opioides modifican el drive respiratorio, pero no generando disminución de la magnitud de esfuerzo, sino generando bradipnea con mucho esfuerzo, básicamente. Dan las respiraciones lentas y profundas. Y probablemente no sea lo que quieras lograr en este tipo de pacientes, digamos. A menos que el dolor sea un problema, obviamente, ¿no? Pero bueno, si la analgesia no es un problema y los opioides no son la droga a elegir para esta cosa, básicamente. Así que yo diría Propofol. La siguiente pregunta que tengo aquí dice que si recomendaría el monitoreo ecográfico del diafragma para evitar la atrofia. Se puede, creo que es más complejo hacerlo, es un poquito operador dependiente, aunque haya estudios que digan que no, es operador dependiente en la práctica, o por lo menos para mí lo es, digamos. Es más difícil de medirlo, se lo puede hacer, pero es más difícil sacar conclusiones. Teniendo para mí la PSLU y la presión de oclusión para hacer un trend de hacer las cosas, con eso para mí te alcanza, no necesitas nada más que eso. Y bueno, aquí hay otra pregunta más que la primera parte ya la contestó y la segunda dice que si considera que estas mediciones seriadas sin protocolo establecido podrían retrasar la progresión de la ventilación y el destete o retiro. Sin dudas, todo esto es muy contexto específico, pero la realidad es que en la terapia intensiva es un poco así. La terapia intensiva es un poquito de fisiología aplicada. Entonces, la realidad es que sí. Obviamente, si la vas a medir es porque tenés un plan de trabajo, que puede ser el que yo les acabo de plantear, si me creen a mí y si les parece que esto es relevante. Sí, hay que hacerlo con un plan de trabajo, definitivamente, y con decir una idea. Yo quiero tenerlo en este rango durante este tiempo o hasta que mejore o lo que sea. Porque puede retrasar el destete, pero tampoco sabemos si retrasar el destete a expensas de minimizar la presión. O sea, la injuria pulmonar es mejor o peor, porque por ahí es mejor y por ahí eso hace que tenga un mejor outcome el paciente. Ahí es donde está la incertidumbre. Así que me uní, ¿no? Sí, claro. Bueno. Si no hay más preguntas, demasiadas gracias, José, por compartir todo tu No, por favor. conocimiento con nosotros. Siempre me encanta escucharte. Y para todos, nuestro siguiente webinar es el 27 de mayo, igual a las 4:30 de hora Centroamérica, y vamos a tener al doctor Ricardo Teijeiro Paradis hablándonos de cómo educar a los educadores para ser mejores educadores médicos. Así que gracias, José, un abrazote desde acá a la distancia. Espero verte Abrazo a vos y pronto. mil gracias por la invitación y a la orden. Y si les gustó, pues por favor compartan, completen la encuesta y compartan con toda la gente de sus países para que se nos puedan seguir uniendo.